La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª División, por Xiao Xiang, Don Ge, tomo 6, capítulo 15. Al amanecer, el ejército de Xia se acercaba desde el horizonte en filas interminables y ordenadas. Muchos cadáveres, junto con las armas que llevaban, yacían en el campo de batalla como resultado de batallas anteriores. A pesar de una noche de fuertes nevadas, la tierra frente a la ciudad de Beishuo todavía estaba teñida de un rojo brillante. Las flores, no temiendo las duras condiciones climáticas, continuaron floreciendo. La luz del sol, reflejada en los terrenos del campo de batalla, acentuando su aspecto rojizo. La guerra había avanzado a un ritmo rápido. Zhao Yang, después de haber experimentado la derrota en los últimos días, perdió su paciencia. Ya no estaba dispuesto a organizar su ejército adecuadamente ni a planear estrategias. Su ejército, de 500,000, avanzó con entusiasmo. Comenzaron a acomodarse en el campo de batalla, dejando escapar sus gritos de guerra. Los soldados, que estaban de pie sobre las murallas de la ciudad de Beishuo, temblaban de miedo, sintiendo la tierra temblando debajo de ellos. Los soldados de Beishuo se pusieron pálidos de miedo, en comparación con el ejército del sudoeste de Zhao Qi, que dependía de superar en número a la oposición. El ejército del noroeste de Zhao Yang era más experimentado y salvaje. No podían imaginar cómo Xu Shao, junto con menos de 10,000 soldados de la guarnición del emisario del suroeste, había logrado resistirlos durante tanto tiempo. Sin embargo, ya no tenían tiempo para pensar en esto. Las tropas de Xia se lanzaron hacia la ciudad como una oleada de inundaciones. ¡Maten al enemigo!, repitieron las tropas de Xia, apareciendo como un volcán que acababa de estallar. ¡En mi marca! He Xiao estaba de pie en las murallas de la ciudad. El joven había crecido mucho con las numerosas batallas que había peleado. Sosteniendo su espada en su mano, ordenó en voz baja: «Prepárense. Sección 1, prepárense para atacar. Sección 2, prepárense para atacar. Sección 3, prepárense para atacar. Sección 17, prepárense para atacar». Los gritos de guerra sonaban una y otra vez. En la actualidad, la guarnición del emisario del suroeste quedó con menos de 3,000 personas. Las otras 7,000 fueron reclutadas de los reclutas de Chidú para reforzar el ejército. Después de la muerte de Cao Mentong, las tropas de élite del segundo ejército se convirtieron en soldados personales de Xu Shao. Hubo un total de 30,000 personas que formaron las fuerzas principales de esta batalla. En este momento, frente a ellos, había grandes ballestas que llegaban hasta la altura de la mitad de un ser humano. Xu Shao los había diseñado y había encargado al Departamento de Suministros Militares que construyera estas armas. Sin embargo, después de que ella se fue, nadie supo cómo ensamblar y usar estas armas. Por lo tanto, todas las 3,000 armas se conservaron en buenas condiciones. Las ballestas fueron exprimidas en sus cajas. Estas armas habían trascendido el tiempo y fueron diseñadas con los conceptos de tecnología moderna. Podían disparar 28 flechas a la vez, 3 veces, y se habían calibrado en un sentido de 4 dimensiones. Con una sola respiración, estas ballestas fueron capaces de disparar 84 flechas en 4 direcciones diferentes con gran fuerza. Podían ser comparadas a una ametralladora. Los ruidos de la ballesta continuaron haciendo eco. Cuando los enemigos se acercaron, sus tropas de caballería tomaron las tropas a pie y se lanzaron al frente. Su comandante gritó: «¡Maten a los bárbaros del norte!». Los soldados se lanzaron hacia adelante, gritando para matar a los enemigos. He Xiao no se inmutó. Después de un rato, dijo con firmeza: «¡Ataquen!». El cielo se volvió negro, como si un gran trozo de tela negra
lo hubiera cubierto. Flechas disparadas desde las 3000 ballestas, ningún ser vivo podía soportar tal asalto. No había escapatoria ni retirada. Las escenas en la ciudad de Chidú se repitieron cuando el ejército de caballería se derrumbó bajo la ráfaga de flechas. Después de que la ráfaga hubiera disminuido, nadie se mantuvo con vida dentro de su radio de tiro de 400 pasos. En ese instante, los ojos de todos se ensancharon. Las fauces de las tropas de Xia cayeron. Nadie se atrevió a dar un paso adelante, especialmente los del ejército del suroeste, que nunca habían presenciado semejante espectáculo. Zhao Yang, abrumado por la rabia, casi quería lanzarse con su espada. Se dirigió hacia aquí, de la noche a la mañana, y organizó a sus tropas apresuradamente para comenzar su asalto, por temor a que Xu Shao pudiera construir armas de tal poder aterrador antes de que comenzara la batalla. Nunca hubiera esperado que se hubiera quedado un paso corto. No sabía que estas armas habían estado en Beishuo todo el tiempo. Por supuesto, no era solo él, sino que muchas personas habrían compartido su sentimiento. Después de todo, si las armas hubieran estado allí todo el tiempo, ¿cómo había sufrido Cao Mentong una derrota tan completa? ¡Carga! ¡Aquellos que se retiren morirán! El grito de guerra volvió a resonar desde el campamento de Xia. Los soldados fuertemente blindados asumieron sus posiciones en primera línea, reanudando su asedio a la ciudad. Xu Shao estaba en lo alto de la torre de vigilancia, mientras miraba al jubiloso Beishuo. Al ver que había alguna esperanza de victoria, todos corrieron hacia las murallas de la ciudad, levantando algunas catapultas simples, pero crudas de piedra. Defendieron obstinadamente la ciudad. Las masas negras de flechas se dispararon mientras los enemigos caían como la hierba debajo de un cortacésped. Con un abrigo blanco, Xu Shao se quedó sin expresión. Cientos de miles de vidas se perdían cada segundo, y todo sería ordenado por un simple gesto de ella. La sangre fluyó como un río, y en algunos lugares comenzó a formar enormes charcos. De repente, en este campo de batalla, parecía que las vidas humanas ya no eran valiosas, como si fueran meras hormigas cuando el demonio de la guerra abrió la boca y se las tragó por completo. Xu Shao perdió gradualmente sus sentidos y ya no se sentía asustada o disgustada. De hecho, ya ni siquiera se sentía cansada. Había adormecido sus sentidos y ahora solo se sentía rígida por el frío. En última instancia, la guerra seguía siendo despiadada. 2 días después, las flechas en la ciudad se habían agotado. Otro día después, las rocas y los troncos rodantes se agotaron. Para esto, el ejército de Xia había sacrificado casi 7000 vidas. En este árido campo de batalla, los cuerpos ensangrentados formaban una alfombra carmesí, ya que numerosas armas y flechas yacían desperdiciadas. Los defensores de Beishuo estaban extremadamente cansados, pero antes de que pudieran siquiera comer algo, el enjambre negro se agolpó una vez más. Xu Shao suspiró miserablemente, a pesar de que había tirado su último pedazo de roca y dispararon cada flecha y habían infligido pérdidas tan pesadas a los enemigos. Todavía se reorganizaron rápidamente y cargaron de nuevo. Tanto ella como Zhao Yang sabían que a veces la guerra era simplemente una competencia de desgaste. Quien dure más tiempo sería el ganador. Al enfrentarse a pérdidas tan pesadas, Zhao Yang planeaba darlo todo para resucitar su por lo demás grave derrota. Maestra, ¿qué debemos hacer? Un subordinado se apresuró a entrar. Con los ojos de anticipación, él la miró. Después de todo, esta general siempre había logrado sacar un arma secreta para salvar el día, por lo que todo el segundo ejército tenía un apoyo abrumador para ella. Sin embargo, Xu Shao negó con la cabeza y respondió con calma. No tenemos otro método. Peleemos.
El combate mano a mano finalmente se produjo. Con aullidos espeluznantes, incluso la tierra parecía temblar. Las formaciones de Xia parecían un océano sin fin que se estrelló repetidamente contra las murallas de la ciudad de Beishuo, ola tras ola. La desventaja numérica fue en última instancia devastadora. A medida que avanzaba la batalla, el muro de la ciudad había perdido repetidamente ante el enemigo, y cada vez con un sangriento contraataque. Recuperaban el control sobre los muros. La guarnición del emisario del suroeste mostró una abrumadora destreza de combate. Con apenas 3.000 soldados, custodiaban la mitad del muro. La otra mitad estaba custodiada por más de 60.000 soldados, pero la guarnición del emisario del suroeste todavía tenía que ayudar con la frecuencia de la otra mitad para repeler a los enemigos. Dos días después, Zhao Yang envió hombres a cavar una zanja cerca del lado oeste de la muralla. Eso provocó el colapso de un pequeño segmento de la misma. Aunque Xu Shao respondió rápidamente, 2.000 de las fuerzas de Xia aún lograron penetrar en la ciudad. Esas 2.000 eran las élites de Xia y demoró más de 4 horas en eliminarlas, creando una montaña de cadáveres en el proceso. General, el tercer batallón ha sido completamente diezmado. El campamento de arqueros y el cuarto grupo de los conscriptos cargados fuera de la ciudad bajo el liderazgo del general Yu hicieron retroceder a los soldados de Xia, que estaban cavando bajo nuestros muros, pero los hemos perdido a todos. El campamento de Xiaolin y el 11º grupo han sido completamente aniquilados por las murallas del este de la ciudad. General, ya no podemos defendernos del enemigo. Solo pudimos aguantar durante 4 horas como máximo. Debemos retirarnos. He Xiao se acercó. Hubo innumerables heridas en este joven, ya que estaba empapado en sangre. Con voz ronca suplicó: Maestra, toda la guarnición del emisario del suroeste le ruega que se retire. Podemos ser la vanguardia para hacer un gran avance para usted en la puerta sur. La cara de Jin Liangyu estaba pálida. Este hombre era un oficial administrativo hace solo unos días. Ahora llevaba un uniforme de batalla de generales. Frunciendo el ceño se acercó. General, los refuerzos no llegarán a tiempo. No tenemos tiempo. Por favor, guía a la guarnición del emisario del suroeste junto con las damas y los niños fuera de este cerco. Diríjase a la ciudad de Lan y mientras pueda encontrar a Lady Yu, todavía tenemos una oportunidad de avivamiento. Este subordinado está dispuesto a quedarse aquí, en Beishuo, para seguir defendiéndose del enemigo. Xu Shao negó lentamente con la cabeza. Solo ella sabía que no habría una sola persona en Lan. Incluso si ella escapaba allí, simplemente estaría atrayendo a Xia para avanzar hacia el interior. Con firmeza, ella respondió: No voy a retirarme. Por favor, general, hay que pensar en la imagen más grande. Ahora no es un momento para que sea terca. Xu Shao levantó la cabeza y miró hacia la distancia, antes de declarar con confianza: Los refuerzos definitivamente llegarán. ¡Maestra! A estas alturas, He Xiao ya se había puesto un poco histérico, como había refutado de plano. Incluso si los refuerzos están en camino, es posible que no podamos durar tanto. Si no nos vamos, es posible que no tengamos la oportunidad de hacerlo. Xu Shao repitió su frase, aún rebosando la confianza que bordeaba una fe enloquecedora. Les aseguro que los esfuerzos llegarán. La multitud, retrocediendo sin poder hacer nada, y transmitieron la orden de luchar hasta el último hombre. Con esta instrucción, toda la ciudad estalló en un rugido enloquecido. Xu Shao ni siquiera podía decir qué emoción era esa. Fue enojo, tristeza, temor, sed de sangre, terror, odio, desesperación, o tal vez fue simplemente un grito de muerte.
A medida que el día avanzaba hacia el anochecer y el sol se convertía en un carmesí de sangre, la batalla había entrado en su etapa final. El comandante de la 8ª División, 7º Batallón, que también era el cocinero, sostuvo su cuchillo de carnicero, mientras desmembró a los soldados de Xia, que estaban escalando la pared. Una docena de soldados lo atacaron juntos, pero el cocinero gordo simplemente se abalanzó sobre ellos y cayó junto a ellos en un pozo de fuego. Cuando las llamas los quemaron, los de Xia huyeron por el pánico, tratando de extinguir las llamas que los estaban quemando, pero el cocinero simplemente se lanzó hacia los otros. Las llamas ardientes en su cuerpo simplemente se sumaban a su aura aparentemente imparable, mientras los soldados de Xia se asustaban y lo evitaban como la plaga. Al final, sin tan solo dar un gemido, agarró la escalera que el ejército de Xia estaba usando para subir a la pared y con su cuerpo de gran tamaño la tiró hacia abajo, trayendo consigo las vidas de más de 20 soldados de Xia. Se estrelló contra las rocas debajo de la ciudad. Ese día, cientos de soldados fueron testigos de la lealtad y la valentía de un simple cocinero. Maestra, la 8ª División ha sido diezmada. Los refuerzos vendrán. Maestra, el sector de la pared 2 se derrumbó. Más de 300 enemigos han cargado. El 9º y el 10º Batallón se dirigen a interceptarlos. Los refuerzos vendrán. Maestra, váyase rápido. Las últimas formaciones del ejército de Xia han entrado en batalla. Los refuerzos vendrán. Maestra, sería demasiado tarde si no se va ahora. Los refuerzos no vendrán. Por favor, denos la orden de retirarnos. Les aseguro que los refuerzos vendrán. Maestra. Todos cayeron en la desesperación. Pensaron que Xu Shao había decidido defender realmente esta ciudad hasta el último hombre. A medida que la batalla se intensificaba, los gritos de angustia llenaron la ciudad. Como si fueran locos, los soldados de Yan Bei lo dieron todo, mientras cargaban al enemigo, mientras blandían sus espadas. Por derecho, el más alto al mando no debe participar en la batalla, pero en este momento, Xu Shao sacó su espada. Incluso en este momento, una cierta fe gritaba locamente en su mente. Cada momento cuenta. Al salir de la tienda principal, llegó al punto más alto de la muralla de la ciudad. Con su espada estirada, la luz del sol poniente se reflejaba en el frío acero en un débil brillo. He Xiao de repente cargó hacia ella, con su expresión en shock. Era difícil decir si estaba feliz o triste, cuando gritó ansiosamente: «Maestra, no digas más». Xu Shao lo interrumpió cuando le informó firmemente: «No me retiraré, los refuerzos definitivamente llegarán». «Maestra». He Xiao se lamió sus pálidos labios mientras continuaba lentamente: «Los refuerzos ya han llegado». La frágil figura de Xu Shao se congeló cuando giró en dirección al dedo de He Xiao. En el horizonte de las llanuras Huolei apareció una línea de color negro azabache, con una nube de polvo volando en el aire. En este momento, el ejército de Xia hizo sonar ola tras oleadas de llamas de corneta, pero el sonido era claramente diferente de uno que declaraba la victoria. Los mensajeros de Xia corrieron por el campo de batalla desesperadamente, mientras sus oficiales seguían gritándose unos a otros. Fue pánico, un pánico absoluto. El ejército de Xia se retiró con una inundación, retrocediendo siguiendo la llamada de corneta, pero completamente confundido por el giro de los acontecimientos. La tierra tembló. Todos los movimientos cesaron en Beishuo. Aquellos guardias que ya se preparaban para la muerte levantaron la cabeza y miraron hacia el lejano oriente. La delgada línea negra se convirtió gradualmente en un arroyo, luego en un río, y luego, como una águila negra asomando la cabeza entre las nubes, de repente aparecieron los flancos, como dos amplias alas de águila. El río Negro se convirtió en un océano. En una formación ordenada,
Los intrusos parecían imparables. Banderas negras revoloteaban en el aire sobre el océano negro, mientras el águila de guerra, en esas banderas, miraban sin piedad a sus enemigos. Controlando el caballo, con solo sus piernas, esos guerreros sacaron sus espadas y las sostuvieron verticalmente delante de su cara. Con un estruendoso rugido gritaron: ¡Por la libertad! La llamada a cargo de la corneta retumbó en todo el cielo, y junto con ella, la ciudad de Beishuo lanzó una ola de júbilo alegre. ¡La bandera del águila negra! ¡Es su Alteza! ¡Su Alteza vino! ¡Nuestros refuerzos están aquí! Los vítores de los soldados se mezclaron con sus lágrimas de alegría. En los pocos días anteriores a esto, esta ciudad había visto muchas muertes de aliados y enemigos por igual, y con la luz de la esperanza brillando repentinamente ante ellos, se vieron abrumados por el éxtasis. El marcado contraste con sus vítores fue el rugido de pánico dentro del ejército de Xia. Zhao Yang lo encontró increíble mientras gritaba: ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo nos rodearon? ¡Su Alteza! ¡Su Alteza! Un mensajero se apresuró. Curiosamente, estos soldados llevaban un uniforme que solo se vería en la ciudad de Zhenguang. Siniestro y cubierto de polvo, gritó: ¡Órdenes de la capital imperial! Debe dar la vuelta de inmediato para reforzar la capital. El rebelde Yan Suen ha conducido 500,000 soldados en el territorio imperial. Toda la región noroeste se ha reducido a escombros. Ahora, él ha vuelto para rodear a sus tropas. Con un pam, Zhao Yang pateó al soldado de su caballo, mientras se enfurecía. ¿Por qué no esperaste hasta que ya nos hayan matado a todos antes de informarnos? Este sirviente ya ha estado viajando día y noche. Todos mis compañeros han sido asesinados por el ejército de Yanbei. No tuve más remedio que tener más cuidado. Los soldados rápidamente intentaron defender su demora, pero antes de que terminara, Zhao Yang le dio una patada de nuevo. El 14º príncipe ordenó rápidamente: todas las fuerzas deben apoyarse. Nadie debe retirarse. Solo al mantener nuestras formaciones podemos enfrentarnos a los enemigos. Sin embargo, antes de que sus palabras hubieran terminado, el ejército del suroeste, la coalición del norte y las tropas de Batu Han ya habían entrado en una derrota completamente caótica. Solo la fuerza del noroeste se mantuvo firme antes de que las fuerzas de Yanbei se acercaran rápidamente. Zhao Yang cerró los ojos con desesperación. Realmente deseaban los cielos la desaparición del imperio Xia. Traducción al español: Akatsuki, de Mi Castillo de Arena, en Blogspot.